Buenas noches, mis hermanos. Dios les guarde y les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero comenzar esta palabra para que cada uno de nosotros meditemos en lo que tenemos guardado dentro de nuestro corazón. Y eso, mis hermanos, está constantemente saliendo por nuestra boca. Y este versículo que voy a compartir con ustedes es un versículo que fluye en cada uno de nosotros los cristianos. Disculpe. Y este versículo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto está en Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 está hablando de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras las dijo Pablo, un hombre que entregó su vida al servicio de Cristo. Sabemos la vida de Pablo, que fue el perseguidor de la iglesia, un fariseo, un hombre que amaba a Dios, pero a su manera. Pero un día, dice su palabra, que apareció la luz de Cristo sobre su vida, que lo dejó cegado, y fue cuando él comprendió lo que era vivir en Cristo. Y cuando nosotros vemos la vida de Pablo, vemos la transformación que el Señor hizo en su vida, siendo un hombre castigador, siendo un hombre que buscaba la iglesia para matarla, para destruirla, porque para él era profano lo que se decía, lo que se hablaba de Dios, porque él tenía conceptos fariseos, conceptos religiosos, conceptos que no eran de acuerdo a la presencia y a la palabra y a la gracia de Dios sobre su vida. Pero era un hombre que buscaba a Dios a su manera. Y es tan maravilloso poder entender cuando él encuentra en el camino hacia Damasco para ir a destruir la iglesia que estaba en Damasco, aparece el Señor en su vida como una luz al mediodía que lo enceguece y le habla, le dice: Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y los hombres que iban con Pablo escucharon la voz, pero no vieron la luz, y tuvieron temor y huyeron, y Pablo cayó al suelo y quedó cegado, quedó ciego por 3 días. Y dice la palabra del Señor que usted y yo lo sabemos, que él fue llevado donde un hombre que lo tuvo ahí en su casa, y él estuvo en ese lugar, en ese aposento, día y noche llorando, ayunando, y apartado para el Señor, porque fueron cegados sus ojos físicos, pero su vista espiritual, sus ojos espirituales fueron abiertos a la luz de Cristo. Y vemos todo lo que hizo Pablo en la vida. Podemos contar la vida de Pablo de una forma maravillosa, porque es el apóstol de los gentiles, es el hombre que tuvo la bendición de traspasar de la genealogía judía a la genealogía gentil, aquel que no tenía esta participación en esta salvación, en este conocimiento de Dios, porque Cristo vino a su pueblo, vino a los suyos, dice su palabra. Pero Pablo tuvo la gracia, el mandato de Dios para poder llevar su palabra a aquellos que no tenían esperanza, aquellos que no tenían conocimiento de un Cristo, aquellos que estaban en sus propios caminos, que tenían sus propios dioses, que hacían lo que hacían los otros o iban donde estaban mejor, buscaban por uno y otro lado. Pero Pablo un día apareció en sus vidas como el apóstol de Jesucristo y los encaminó. Y predicó su palabra desde Gálatas, que fue su primera participación en el conocimiento a los hombres, y vemos que pasó por toda Mesopotamia, pasó por Roma, por Gálatas, por Efesio,
por Corinto y puedo hablarle a los filipenses, a los colosenses y todos los libros que escribió Pablo en relación al llevar el evangelio de Jesucristo a aquellos que no tenían esperanza. Y nos encontramos con este versículo en el libro de Filipenses, donde todos nosotros lo hemos dicho y nos fluye de nuestra boca. Y yo creo que son pocos los cristianos que no conocen este versículo donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de hecho, sabemos de memoria y decimos Filipenses 4:13. Pero yo le pregunto a usted, mi amado hermano, mi amada hermana, iglesia del Señor, ¿usted puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Mis hermanos, cuando decimos todo lo puedo en Cristo, no solamente estamos hablando de cuando nosotros estamos con la presencia de Dios, no solamente estamos hablando cuando estamos a cuentas con Dios, no solamente estamos hablando que todo lo puedo porque yo estoy en un constante servicio a Dios. Por lo tanto, todo lo puedo hacer con Él. Pero mis hermanos, nos dirigimos siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es cuando generalmente estamos pasando dificultades, cuando estamos pasando problemas o tenemos la esperanza que va a venir la bendición a nuestras vidas y tenemos este versículo como un rema en nuestras vidas. Pero yo le pregunto y me pregunto a mí misma, cuando yo digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedo decir el todo, puedo decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo el todo decir, yo puedo en todo hacer la voluntad de mi Padre. Puedo en todo perdonar a aquellos que me han dañado. Puedo en todo, cuando paso mis necesidades, no tener que llorar porque no lo tengo. O puedo en todo cuando estoy pasando enfermedades, angustia, desesperación y no hay salida a mi problema. Puedo decir este mismo versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así con la seguridad de que usted va a salir del problema, va a salir de la enfermedad, va a salir de la pobreza, va a salir de la opresión. Usted lo puede decir con esta soltura, como lo decimos cuando lo comentamos o cuando lo leemos. Mis hermanos, es un versículo tan profundo que usted y yo debemos de comerlo de tal forma, asimilarlo espiritualmente, que cuando usted y yo estemos pasando problemas, cuando usted y yo esté en la plenitud de su bendición, cuando usted y yo esté esperando algo que no viene nunca, usted puede decirlo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque decir todo lo puedo, lo dijo Pablo. Él fue el que dijo estas palabras. Pero Pablo había sabido vivir la pobreza, había sabido vivir el encierro, la cárcel, los golpes, había sabido vivir el desprecio del pueblo, el desprecio de Roma, había sabido vivir lo que muchas veces lo que había enseñado y lo había dejado establecido, y cuando volvía a ciertos lugares e iglesias que formaba y les daba sus órdenes cómo tenían que vivir, cómo tenían que estar delante del Padre, y cuando volvía se encontraba que ellos habían cambiado lo que ellos habían dicho. Podía decir con esta prioridad, con esta seguridad, estas mismas palabras. Cuando usted da una orden, cuando usted tiene el plan hecho, cuando usted sabe que lo que va a recibir o lo que va a hacer o donde el trámite que va a ir, le tiene que ir bien porque está todo listo para que le vaya bien y no le va bien. ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo siente usted? ¿Qué nos dice el Señor en esta noche?
Cuando Pablo habla, todo lo puedo en Cristo, está hablando que la plenitud de Cristo está sobre su vida. Por lo tanto, yo puedo todo, sea bueno, sea malo, sea triste, sea alegre, sea solo, sea acompañado, sea el desprecio como la aceptación, todo, mis hermanos. No solamente el todo es cuando nosotros esperamos las cosas o la pasamos mal y decimos todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, pero muy superficialmente. Pero el decir el todo, mis hermanos, es cuando usted y yo estamos en la plenitud completa con Cristo. Yo le pregunto a usted, ¿usted está con la plenitud completa en Cristo? ¿Usted tiene ese acercamiento, esa seguridad, esa oración, ese hablar con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, de tal forma que usted pueda decir en esta hora, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo estoy con Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo en mi vida y estoy haciendo lo que Él me dice que yo haga? Y nos damos cuenta, mis hermanos, cuando reflexionamos como yo reflexiono en esta su palabra, me doy cuenta que no todo lo puedo. Porque cuando las cosas no me salen como yo quiero, me frustro, me amargo, lloro, me enfermo, sufro. Y Pablo no lloraba, no sufría, no se frustraba, no se desesperaba. Él esperaba en el Señor porque sabía que Dios estaba con él. Por eso él dice esta palabra tan célebre para los hombres y mujeres. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él supo vivir la pobreza a no tener que comer y vivir de la caridad de las iglesias que lo sustentaban. Él supo vivir el encarcelamiento, mis hermanos, en la soledad de una celda, solo, donde nadie pudo visitarle. Él supo, mis hermanos, vivir de juicio en juicio para ser condenado hasta la muerte. Lo que usted y yo no lo hemos logrado ni lo hemos hecho nunca. Por lo tanto, cuando la palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dice Pablo, podemos también decir, no lo que digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación, dice Pablo. Para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice, no lo que digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contestarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Qué profundo, mis hermanos. Dios en esta noche nos hace meditar en esta palabra, en este versículo. ¿Estamos preparados para esto? Cuando nos falta, mis hermanos, como lloramos y decimos, Señor, ningún hijo puede mendigar ni el pan ni el agua. Señor, mira mi despensa, mira mi refrigerador, mira mi gas, mira mi luz. Cuando estamos necesitados económicamente, viene inmediatamente a nosotros ese reproche delante de Dios, nuestro gemir con reproche. Pero Pablo nos habla de una forma donde él dice, sé vivir con pobreza y hambre, como sé vivir con abundancia. Así para estar saciado o para tener hambre, dice. O para tener abundancia
como para tener necesidad. Sin embargo, dice su palabra, dice su palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él cuando le está hablando a los filipenses, mis hermanos, porque esta carta está escrita a los filipenses, le está hablando de la parte personal, de lo que él vivió en ese instante. Y cómo ellos tienen que comportarse cuando llegue el momento de vivir, como tendrían que vivir. Mis hermanos, cada uno de nosotros, tenemos que tener la confianza del Dios a quien servimos. Cada uno de nosotros debemos de saber, esperar, y si tenemos que vivir momentos de apreturas, momentos de aflicciones, momentos de llantos, momentos de enfermedad, podamos, como Pablo, decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, porque el todo involucra todo, mis hermanos. No involucra solamente una parte de nuestra vida. El todo lo involucra todo, mis hermanos. Lo espiritual, lo material, lo emocional, lo mental, lo físico, mis hermanos. Y termina este versículo donde dice, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amado Dios, qué maravilloso poder decir esto, que al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Entonces usted cuando medite como yo he meditado en esta su palabra, usted y yo va a poder decir, a lo mejor yo no estoy preparada para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hay algo de mí que falta. Me falta más vivir con Cristo el día a día. El vivir y sufrir por su obra. El trabajar por su obra. No por mi familia. No para que no me falte a mí. No para que no le falte a los míos. No. Pasar la necesidad en su obra. Esforzarme en su obra, el tener que caminar o ir a tal o cual parte, el tener que esforzarme de una o de otra forma a que de alguna de otra manera me puedan escuchar en estos tiempos donde estamos, mis hermanos. Pandemia, encierro. ¿Usted cómo ha hecho extender la palabra a aquel que no lo tiene? Puede decir todo lo puedo en Cristo que me ha fortalecido o que me fortalece. Usted, ¿a cuántas personas en este tiempo que ha estado en encierro, o quizás no ha estado todo el tiempo en encierro y ha salido, pero este tiempo que hemos tenido que ser guardados en nuestros hogares, ¿a cuántas personas usted ha llamado para hablarles de Jesucristo? ¿A cuántas personas ha hecho un audio y le ha orado para que esa persona sepa que usted está preocupado de ella? ¿A cuántas de estas personas usted ha ungido, mis hermanos, desde su casa, desde su lecho, extendiendo la mano por fe, sabiendo que todo lo puede en Cristo que me fortalece? Muchas veces viene a nosotros el egoísmo, mis hermanos, espiritual. ¿Y cuál es el egoísmo espiritual? Es que somos una oveja que valamos para nosotros. Ayúdame, defiéndeme, susténtame, y podemosme significa ayúdame a mí. Pero cuando nosotros vemos esta palabra, mis hermanos, donde Pablo está hablando que todo lo pudo en Cristo que lo fortaleció, fue porque Él dio todo, toda su vida por la causa de Cristo. Mis hermanos, nosotros no estamos
en el lugar como un apóstol, como Pablo lo tuvo en esos tiempos, de poder llevar el evangelio y si tenemos que ir a la cárcel, lo lleven. No, mis hermanos, estamos en otros tiempos, pero estamos en tiempos donde usted y yo tienen que trabajar igual. Tiene que moverse, mis hermanos. No espere que la iglesia, el templo se abra para que usted venga a moverse. Usted le ha hablado a su vecino, usted ha hablado a su vecina, usted ha compartido con los suyos, usted le ha hablado a aquel que está enfermo, se ha dado el tiempo de llamarle, porque yo no le digo que lo visite, porque estaría infringiendo si yo le digo vaya y visítelo, pero usted se ha dado el tiempo de decirle, deme su celular, deme su número de teléfono, o si no lo tiene, hágale una cartita y escríbale y mándele lo que Dios le ha puesto en su corazón para esa persona. Mis hermanos, hay muchos que están sufriendo en estos tiempos. Muchos están enfermos en sus casas. Muchos se están muriendo, mis hermanos. Sabemos de muchos que han muerto y decimos, pucha, otro más, otro más. Y sabe que lo hemos puesto hasta más fríos. Porque la gente muere, como que muere, un pajarito se murió, oh, también se le murió. Chuta, qué pena. Que Dios lo ayude, Dios lo tenga en su gloria y que Dios dé fortaleza a su familia. Y se nos olvidó al otro día. Hermanos en el Señor, estamos en tiempo en donde el Señor puede venir en cualquier momento por su iglesia. Y nosotros, su pueblo, estamos para trabajar hasta el último minuto. Usted y yo no fue llamado a estar en un lugar, a estar quieto. Usted no fue llamada ni llamado para estar, para recibir y que el me, como la oveja bala, mis hermanos, para que el pastor le dé lo que necesita, el agua, la comida, el abrigo, el techo. Mis hermanos, usted y yo estamos para trabajar en la obra del Señor. A lo mejor usted no se va a ir a sacrificar como antiguamente los hombres se paraban en las esquinas y predicaban fuertemente o bajaban, subían escala y quebrada, iban y venían y no paraban. Hermano, está la oración por su pueblo, está el llamar, ¿cómo está? Yo alabo y agradezco a mis hermanas que me han llamado, a mis hermanos que me han llamado para preguntarnos y para bendecirnos. Agradezco a Dios, a mis hermanas que bendicen cada día nuestras vidas como pastores y hermanos en el WhatsApp de la iglesia. Agradezco a Dios, pero mis hermanos, no somos solamente nosotros la Nueva Jerusalén. Hay una población que está a su lado, hay vecinos que están a su lado. Usted se ha acercado a lo mejor a alguno de ellos y decirle, no sé, siento de venir y traerle, no sé, llévele una carta donde le diga, vecino, usted es importante para mí, deseo que le vaya bien, estoy orando por usted. Mis hermanos, cuando nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, también puede hacer eso, pues eso es todo también. Ese es un todo. El todo no es solamente para mí. El todo, mis hermanos, es un todo. Abarca todas las cosas. No solamente nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros hijos, sino que también están nuestros vecinos, nuestros hermanos, están nuestros amigos, nuestros enemigos, mis hermanos. Porque usted, al decir todo lo puedo, usted le va a poder decir al enemigo, aquel que habla mal de usted, aquel que le apunta con el dedo, a lo mejor que le dice canuto, canuta, a ese también, pues, a ese también usted el todo, pues. También ese todo tiene que llegar a él y decir, Dios te ama, Dios te bendice, estoy orando por ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solamente el todo es para mí, mis hermanos. El todo es para mi prójimo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo y gran mandamiento dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestro prójimo, mis hermanos, es el que está al lado, es el que está afuera. Comience a poner en práctica la palabra del Señor.
Amado Dios y Padre, bendigo tu nombre, Señor. Tu palabra en este día nos reprende a nuestro espíritu. Nos callamos cuando vemos el dolor, no tenemos la confianza, pensamos que nos van a rechazar, Señor, si vamos a decir algo. Pero Dios, aunque nos rechacen, Señor, hablamos en tu nombre, bendecimos en tu nombre y predicamos en tu nombre la salvación del reino de la venida de nuestro Dios. Ayúdanos, Señor. Maranata, Cristo viene. Dios te bendiga, mi amado.